Okay, buenas tardes, familia, gusto verlos. Y Adriana trae una palabra. Adelante, Adriana. Bueno, nada más para decirles que este congreso se llamó Manténganse Despiertos. ¿Y por qué despiertos? Porque en estos tiempos, los últimos tiempos que estamos viviendo, necesitamos estar alertas porque Cristo viene. Amén. Cristo viene, y cómo va a ser mi vida de este momento a que Cristo venga. Yo tengo que mantenerme en sirviendo al Señor, en santidad. Si yo creo que Cristo viene, entonces mi vida puede cambiar. Amén. Porque yo sé que Él viene y que me quiero ir con Él y no soy capaz de hacer cosas que no le agraden al Señor. Y hay una escritura en Lucas 21:34 que dice: estad alerta, que es lo contrario a dormirse. Cuando nos dormimos no nos damos cuenta de nada, ¿verdad? Pero tenemos que despertar, tenemos que estar alertas. Y les daba yo un ejemplo, un testimonio que me pasó hace unos años, que cuando yo levantaba mis manos para alabar a Cristo, se me empezaban a dormir las manos. Y yo le decía: manos, despierte. No, yo tengo que seguir alabando al Señor, porque se me duermen las manos. Entonces, pues ya me puse a investigar, y eran unas vértebras que me estaban aplastando ahí, un nervio. Pero yo tuve que investigar qué hacer cuando se dormían mis manos. Espiritualmente tengo que ver por qué no estoy alerta, por qué no estoy en fuego, por qué no estoy esperando con tanta pasión que Cristo venga. Yo tengo que investigar, y entonces el doctor me puso fisioterapia y hacer ejercicios, me estiraban el cuello para que no se toparan las vértebras. Pero tú tienes que investigar. Y sabes que muchas veces lo que causa adormecimiento es la falta de oración, la falta de congregarse, la falta de tener intimidad con Dios, la falta de convivir con el cuerpo de Cristo. Te vas apagando y apagando. Pero este congreso dice: mantente alerta. Amén. Y aquí dice: para que vuestro corazón no se cargue con disipación y embriaguez con las preocupaciones de la vida. Porque estas preocupaciones y en otra versión dice las glotonerías y emborracharse, nos apartan del fuego de Dios, nos apartan del Señor. Entonces dice las preocupaciones de la vida: y aquel día vendrá súbitamente sobre vosotros como un lazo. Ese día, como un lazo, el Señor va a aventar su lazo para su pueblo y se lo va a llevar con Él el día del Señor. Y dice: porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Mas velad en todo tiempo, orando, para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder, y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Entonces nosotros no nos podemos dormir. Tenemos que ejercitarnos en la oración, en congregarnos, en estar sirviéndole al Señor. Porque créeme que cuando hay personas muy atribuladas con muchas cosas, a veces le digo: mira, ponte a servir en algo en la iglesia al Señor, para que ya no estés pensando en lo mismo, sino que ahora des para afuera de lo que Dios te ha dado. Y nuestra vida cambia cuando servimos al Señor. Amén. Así es que estemos alertas, no nos durmamos, porque Cristo viene. Amén. 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 Gracias, Laura. Gracias, Adriana. Imagínate los sermones que me echa a mí. Gloria a Dios. Bueno, pues también ahí estuvimos y hablábamos también del despertar. Jonás se durmió en medio de la tempestad. Es la iglesia que está dormida en medio de los acontecimientos que ahorita afligen al mundo. Hay muchos acontecimientos y muchos por venir. Pero Jonás se durmió y tuvo que bajar el capitán para darle su patada santa que despertara. Pero en el caso de Pablo, estaba en medio de una tempestad, pero él no se durmió. Él estaba orando por sus amigos que iban ahí. Iba Lucas, Aristarco, Timoteo, varios iban con él, más muchos presos. Iba el capitán del barco, el dueño del barco, el centurión. Y Pablo no dormía en medio de la tempestad.
Así que nosotros no debemos de dormir. Pablo le pedía a Dios todas las almas que iban en ese barco y Dios se los concedió. Se salvaron todos. Así es que no dormimos, sino nos mantenemos alertas. Y así se llama el congreso que viene: despierta, el día viene. Ya viene el día, ya se aproxima. Estemos despiertos y preparados. Y ahora que estuvimos en la ciudad de Puebla y en la Amistad de Puebla, en la junta del consejo, y viendo todo el equipo y toda la familia y tanta gente querida que estuvo ahí desde el principio y siguen caminando con el Señor, estoy hablando de 41 años, nos hemos dado cuenta de veras una gracia tremenda. Y nos damos cuenta de nuestras raíces, de cómo Dios nos encontró hace 41 años allá en la ciudad de Puebla, cuáles eran los principios que fuimos enseñados y cómo esos los hemos ido transmitiendo en Acatzingo, en la ciudad de Pachuca, ahí en Viento Recio, y luego nos expandimos más hacia Japón y Rusia, llevando el mensaje de lo que Cristo había puesto en nosotros. Y estos principios son los que tenemos aquí en Amistad. Pero yo quisiera hacer nada más un resumen de estos principios, de los más importantes. Son muchos, créanme que son muchos. Podríamos hablar una serie de principios, pero escogí algunos que creo que son los más importantes para que tú te des cuenta qué es lo que buscamos, qué es lo que tenemos que tener siempre en mente, qué es lo que nos motiva para predicar el Evangelio. Muchos de ustedes vienen de diferentes trasfondos, han tenido experiencias. Hace rato llegó un joven, me compartió de su trasfondo espiritual, de lo que él venía, de su propia creencia religiosa, pero que tuvo un encuentro con Cristo aquí y que Dios ha tocado su vida, y eso me bendice mucho. Pero sé que muchos venían ya de diferentes trasfondos o diferentes congregaciones con diferentes formas que se hacían. Aquí tenemos una forma en particular, aquí en Amistad de Monterrey, y es muy parecida a la visión misma ya de Amistad de Puebla. Pero quisiera yo mencionarles estos, yo le llamé 7 principios prácticos que tenemos aquí en Amistad de Monterrey. Son cosas prácticas, muy aterrizadas, todos podemos participar de esto. La primera es que somos una iglesia y todo va hacia el libro de los Hechos. Todo se basa, si tú ves acá el letrero afuera, dice Hechos para la Vida. Ese es el nombre de nuestra asociación, Hechos para la Vida. Hechos quiere decir el libro de los hechos. No es que tú fuiste hecho para la vida, sí, pero vivimos el libro de los hechos, y que ese es estilo o es parte de nuestro diario vivir el libro de los hechos. No partimos del siglo XV, XVI, partimos del siglo I, donde nació la iglesia del costado de Jesús, y a partir de ahí lo que hicieron los cristianos del primer siglo es nuestro punto de referencia. Ese es nuestro punto de referencia. Así que no se pierdan, ¿de acuerdo? Seguimos desde ahí. Y entonces dice aquí, la primera es que la iglesia, nosotros seguimos estos principios. Uno de los más importantes es que somos un pueblo, una iglesia que le cree a la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios y que nos mantenemos llenos del Espíritu Santo. Este es un principio. Leemos la Biblia, procuramos leer la Biblia. Si yo hiciera ahorita una encuesta, ¿cuántos trajeron su Biblia? No vayan a levantar su mano, porque van a dejar en evidencia, la gran mayoría a lo mejor no trajo su Biblia. Pero quiero decirte que todos tenemos que familiarizarnos con la Biblia, con la palabra. Eso es lo que leemos aquí. No leemos otros libros. Este es el libro que leemos, la Biblia. La Biblia dice, la misma escritura, conocerán la verdad. La palabra es la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, un hincapié, realmente una exhortación a la iglesia es: acudamos a la Biblia, familiarízate con la Biblia, lee la Biblia regularmente, todos los días, léela, tráela aquí. Muchos traen su iPad, su iPhone y su ainanita, pero traigan su Biblia, traigan su Biblia. Yo prefiero, como decía el pastor Ernesto, leer la escritura en tinta y papel. Tiene un cierto valor tenerla de esa manera. El iPhone, el iPad, todo eso está bien, son sistemas electrónicos modernos, son válidos, nadie está diciendo que no, pero en algún momento dado podemos casi tecnificar al Espíritu Santo, tecnificar a la iglesia y encajonarla en tecnología.
más que en la libertad del Espíritu. Y esto es donde queremos que todos se familiaricen con la palabra. Acostúmbrense a leer la Biblia, por favor, porque esta es la palabra. Nos vamos a ir algún día nosotros, pero lo que tiene que quedar aquí es la palabra. La palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Es que la palabra debe ser fundamental en la vida de cada uno, especialmente los padres de familia, que lean la palabra a sus hijos. Léanla. Es importante juntar a los niños, abrir las escrituras. Tomen 15 minutos, lean una escritura, siembren una semilla diaria. Yo tengo un amigo que todavía no es creyente, pero lo quiero mucho y nos hemos escrito por varios años. Él me manda todos los días una reflexión. Dice, tómate el café y que tengas un buen día. Esas son sus reflexiones. Y yo le mando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y al rato me manda, tu café tómalo con un panecito dulce y disfrútalo. Buen día. Y yo le contesto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. O sea, yo me lo receto con la palabra todos los días, me lo estoy recetando. Todavía no cae, pero va a caer. Porque la palabra no volverá vacía. Y entonces tenemos que entender estos principios. La palabra es vital para la vida espiritual de ti, de tu persona y de tu iglesia. Tu primera iglesia es tu casa. Lean la Biblia a sus hijos, léansela, familiarícense con ella. Léanla en todo el año, despacito. Toma una libreta aparte y escribe qué te habló Dios en la escritura hoy. No tienes que leerla así matándote porque ahí tengo un programa. No, tranquilo. Vela leyendo, ve subrayando. Detente, pídele al Espíritu Santo que te lo revele. Aquí tenemos algo que se llama Tiempo con Dios. Es un librito para los que se les hace mucho cargar una Biblia así. Es un librito. Y ese librito es para el mes. Es una lectura diaria sobre algún evangelio, alguno de los profetas mayores o menores o salmos. Y vas leyendo y vas estudiando como una dosis diaria de la palabra. Y luego hay comentarios. Y eso te va enriqueciendo. Entonces, para los que deseen hacerlo, lo pueden hacer. Soliciten ese tiempo con Dios y se los traemos. De veras, lo pueden conseguir. Lo tenemos. Pero la real base de todo esto es lean su Biblia. Familiarícense, por favor. Porque de aquí sale todo. De aquí sale luz. Alimento espiritual. Creo que Rafa el miércoles compartió sobre armas de luz de la palabra de Dios y yo les recomiendo que oigan ese mensaje también. Entonces, esa es una. Dentro de esa primera va junto con la llenura del Espíritu Santo y es la experiencia que todos debemos de tener, una experiencia continua. No es nomás de que fue en Pentecostés hace 2000 años, no. Es una experiencia continua de la caminata con el Espíritu Santo, del llenarnos del Espíritu de Dios. Invitarlo y decirle, Espíritu Santo, ven. En las mañanas me levanto y le digo, Espíritu Santo, ven. Estoy en la regadera, Señor, Espíritu Santo, ven. Yo le pido al Espíritu Santo que venga, que me llene continuamente. Necesito estar lleno. Cuando uno anda manejando, se le acaba el combustible. Tienes que ir otra vez a la gasolinería para que te vuelvan a llenar. Y tienes que pedirle, llénemelo, por favor. Algunos son así como, nomás 20 pesos, por favor. Y no es así. No es así, nomás te van a echar humo ahí, ¿verdad? Pero si tú le dices a Dios, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, Él te va a llenar abundantemente y sin reproche. Te va a llenar del Espíritu Santo. En capítulo 2 de los Hechos, voy a estar hablando del libro de los Hechos. En el capítulo 2 de los Hechos dice que estaban todos unánimes esperando la promesa según la palabra que Cristo les había dado. Y de repente entró el Espíritu Santo y los llenó a todos. Los llenó el Espíritu Santo, a todos. Y decir llenos es que algo sucedió en sus vidas. Algo quiere decir que estaban medios llenos o estaban vacíos. Algo les faltaba. Caminaban con Cristo, habían visto a Cristo muerto y resucitado. Todo estaba bien, pero Dios no te quiere ahí nada más. Dios quiere progresar su obra en nosotros con la llenura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando te llenes, te vas a dar cuenta por qué lo vas a necesitar. Vienen tiempos donde el anticristo va a aparecer, está apareciendo ya en diferentes modalidades, en la educación, en la televisión, en los medios, en leyes que se están imponiendo. El anticristo es el que se opone a la unción, se opone al Espíritu Santo, no quiere que la gente lo conozca.
Aún dentro de la iglesia hay gente que no promueve al Espíritu Santo, no habla de Él. Dicen que eso ya pasó. Sin darse cuenta están trabajando para el anticristo. Es antiunción. Cristo significa unción. Y necesitamos entender que tú necesitas esta unción, porque cuando vengan esos tiempos complicados, el único que nos va a sacar adelante es la unción, es el Espíritu Santo, es Cristo en nosotros. Ese es el único que te puede sacar. Así es que tengamos eso presente. La segunda cosa es que somos una iglesia llena de amor. Algunos dirán, no es cierto, estoy aquí con una persona que no la quiero ver ni en pintura. Bueno, pues no es culpa de la persona, es culpa tuya que no lo quieres ver, ¿verdad? Pero somos una iglesia como la iglesia del primer siglo, que era una iglesia que amaba, se amaban. Jesús dice ahí en el capítulo 13 de Juan, en esto van a conocer que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. O sea, ¿cómo voy a testificar? ¿Con una crucecita colgando que así yo estoy bien ya? ¿O tengo un pescadito en el carro? ¿Cómo voy a demostrar realmente que hay una obra de amor en mi vida? Tiene que ser tu propia vida, una vasija de amor que bendices a la gente que te rodea, comenzando por amar a Dios por encima de todo y amar a tu prójimo, y tu prójimo es el más cercanito. Es tu esposa varón o es tu esposo mujer, amarlos y amar a sus hijos y amarse a sí mismos. Hemos oído de chicos o jóvenes que están en una depresión porque los padres se han divorciado y están en el fondo de una desesperación y no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque vieron que faltó amor ahí. Y si no encuentran amor, sienten que han llegado a un pozo vacío y ellos se sienten vacíos. Y aquí es donde entramos nosotros, a que descubran que sí hay abundante amor, que Dios puede hacer el milagro. Tal vez los papás no quieran reconciliarse, pero el amor sigue en pie y sigue derramándose desde el cielo. Y aquí estamos viendo la iglesia del primer siglo, en Hechos 2, 43 al 47. Aquí dice que estaban todos los que habían creído, estaban juntos, unánimes, en un mismo sentir. Se amaban los unos a los otros, convivían, partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Está bien que puedas convivir después de una reunión como esta, ir a comer a algún lugar o a tu casa y comer juntos como familia. Qué bendición que lo puedas hacer, hazlo. Pero si puedes invitar a alguien más, a otros amigos que puedan venir y establecer nexos de amistad con otras familias, es parte del proyecto de lo que había en el primer siglo. La iglesia se amaba y se amaban y partían el pan juntos. Había alegría, había sencillez, alababan a Dios juntos. Estábamos ahí, Roberto y yo, sentados en la comida y estaba yo ahí platicando con él. Era increíble. No estábamos hablando del fútbol y no estábamos hablando del béisbol y no estábamos hablando de la política, estábamos hablando de puras cosas de Dios y lo que Dios está haciendo aquí, lo que Dios está haciendo allá y cómo se está moviendo Dios y las señales de los tiempos. Y era una conversación enfrascada en pura edificación mutua. Y me bendecía eso, ¿sí? Tenían favor con todo el pueblo. La gente que nos rodea va a ver esa coinonía, va a ver esa unidad y van a decir, oye, qué barro, ¿cómo le hacen, man? Hay padres de familia, me acuerdo en Japón íbamos a unos panecitos que se llaman nikuman y son unos panes así chinos con carne adentro y íbamos a comer ahí, son como los taquitos de por acá. Entonces ahí estábamos parados en la esquina y ahí estaba con mis hijos y Adrián y yo y había un japonés viéndonos y se acercó y nos dijo, ¿ustedes de dónde son? Y dice, de México. Oh, de México, qué bien. Y me dice, oiga, y todos estos, ¿ustedes son una familia? Sí. Dice, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace para salir a comer juntos? Con esa manera. Yo tengo una familia, mis hijos andan desbalagados, no sé qué hacer, no sé cómo unirlos, pero por lo menos vimos el efecto de la coinonía. ¿Sabes dónde lo vimos nosotros? Lo vimos en nuestros pastores, cómo lo hacían ellos, aprendimos de ellos y ellos nos mostraron cómo lo hacían. Se juntaban en las noches, oraban juntos, leían la palabra juntos, salían juntos, todo era juntos y eso era para nosotros un modelo y aprendimos de ese modelo. Así que yo quiero animarlos a que el modelo empieza por su casa, la coinonía familiar y luego la coinonía con todos los que estamos aquí, una coinonía entre nosotros y eso es una parte clave, ¿sí? Y Dios con eso va a añadir muchos que se van a salvar. La tercera cosa
es que la iglesia era una iglesia valiente, valiente. Una iglesia que oraba, una iglesia que no se intimidaba ante el qué dirán de los demás. Una iglesia que se mantenía firme en sus principios. Si los demás lo hacían y estaba mal, no se comprometían ellos a hacerlo. Porque los demás lo hacen, ¿lo voy a hacer yo? No, fíjate que no. Si ellos van por ahí, yo no, muchas gracias, no le entro por ahí. Eso no me conviene y eso no le agrada a Dios. Yo quiero agradarle a Dios. Y esos son los valientes. A algunos les ha costado la vida, a otros les ha costado el trabajo, hasta les ha costado el matrimonio. Porque a veces una de las partes no quiere correr en ese caminar de santidad, de agradarle a Dios. No estoy hablando de una vida religiosa, estoy hablando nada más de una vida que camina en santidad, que hay mucha luz en el corazón para decir, yo no puedo, si voy a estar en esos lugares oscuros, voy a alumbrar. Yo no voy a apagar mi foco, yo voy a hacer que mi luz alumbre y se conviertan ellos a mí y yo no me voy a convertir a ellos. Ese es el objetivo. Así es que la iglesia del primer siglo era una iglesia valiente. Encarcelaron a Pedro y a Juan, los golpearon, los maltrataron. El sistema religioso los amenazó. Les dijeron, ustedes no pueden seguir hablando en ese nombre. Ustedes ya no deben de hablar en ese nombre. Y si hablan, les va a ir muy mal. Los vamos a matar. Somos capaces de apedrearlos. Ya lo hicieron con Esteban. Y ellos dijeron, ¿saben qué? Juzguen por ustedes mismos si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. Eran bien valientes. Estuvieron en la cárcel. Dios mandó un ángel, los sacó libres. Fue tremendo. Y lo que estos hombres hicieron desde el primer siglo fue caminar en valentía. Ni un paso atrás. Nada los intimidaba, nada los avergonzaba. Sabían en quién habían creído y no se avergonzaban del evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios. Ellos hablaban con denuedo. ¿Sabes a dónde fueron después de que los sacaron de la cárcel y de todo lo que hicieron? Dijeron, no vuelvan a hablar, sí, está bueno, no vamos a volver a hablar. Se fueron, ¿sabes a dónde? Al templo, a la mera puerta donde estaban ahí todos los fariseos y todo eso. Y ahí otra vez volvían a hablar. Y tú dices, wow, mano, ¿no le tienen miedo? No, no le tienen miedo. Sí, no le tienen miedo. Es que no le tengas miedo a los que se oponen. Ten temor de Dios, eso sí. Entonces, la iglesia del primer siglo era una iglesia valiente, una iglesia que oraba, una iglesia que cita las escrituras. ¿Sí? Cuando tú ves las multitudes que hacen marchas ahorita en el mundo por diferentes motivos, ahí, antisemitismo o las marchas del orgullo que le llaman, y todas estas cosas que están saliendo por el mundo, y tú mejor te quedas callado porque pues, son muchos y no me van a agarrar, y como que ese temor, como que sospechas que Dios no te va a defender en esa hora, como eres más prudente tú. Y claro, hay que ser prudentes y sabios, pero ¿sabes qué? Cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, dice Job, yo me sentí como esos odres que no tenían respiradero y que me siento así que estoy hinchándome y que voy a reventar. Va a haber un momento donde voy a reventar y voy a hablar. ¿Sí me explico? Eso es lo que le pasa a los que estamos caminando con Cristo. No tenemos temor, nos podemos ir así llenando y esperando el momento oportuno para soltar la palabra, porque la palabra que estamos anunciando no es mi palabra, es su palabra y tiene poder. Los veo muy quietos, pero buenos días a todos, que estén bien. Aleluya, codea al de al lado, dile, oye, good morning, aquí estamos todos, Bien, y dice aquí que en el versículo, casi el 29, 30, 31, cuando hubieron orado, después de la amenaza que hubo ahí, capítulo 4 de los Hechos, dice que cuando hubieron orado, oraron, se pusieron de acuerdo, empezaron a decir, Señor, mira sus amenazas. Aquí lo dice más adelante, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, es decir, con toda valentía, hablen tu palabra. No hablen otra cosa más que tu palabra. Hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aquí hay tres cosas: la palabra, que hablemos la palabra de Dios. La segunda es el Espíritu Santo. Ahora extiéndete, Señor, manifiéstate sanando, liberando, haciendo señales, prodigios en el nombre de Jesús. Esas tres cosas son los que predicamos aquí, son los principios de aquí: la palabra, el Espíritu Santo y Jesucristo. No hablamos de otras personas ni de otras cosas, hablamos de esto. Y esto es el fundamento básico de la fe, de lo que tenemos como iglesia, como congregación: la palabra, el Espíritu Santo y Jesucristo.
Y cuando terminaron de orar, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Así es que había oración en ese tiempo de coinonía. Había este tipo de oración. Una iglesia valiente no hablaban así calladito porque no te oigan, sino hablaban con todo, oraban, se congregaban, estaban juntos, eran valientes para juntarse. Hay gente que dice, no me quiero juntar con ellos porque me van a identificar como cristiano. No, júntate con el pueblo de Dios. Sí, eso es parte de la clave. Nosotros tenemos que entender que el convivir como pueblo, sí, tal vez aparentemente seamos minoría, pero más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. Así es que, ¿cuál es el miedo? Y dice, todos fueron llenos. Cuando se empezaron a orar, los que tenían más aceite empezaron a llenar a los que tenían menos aceite, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra. Número 4, la iglesia del primer siglo era una iglesia generosa, una iglesia que se daba. El apóstol Pablo dice que yo he dado de lo mío y aún yo mismo me gastaré. Aunque amándolos más, he amado menos. O sea, el apóstol Pablo está poniendo un ejemplo de algo que aprendió de Cristo, de su Señor, de su Salvador, del que lo perdonó de todos los pecados que Pablo había cometido. Y una iglesia generosa, dice aquí en el capítulo 4 de Hechos, del 32 al 35, dice, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todos tenían las cosas en común. Cualquiera diría que eran comunistas. No, fíjate que no. Este es otro concepto, hay que entender algo. Que era gente generosa, que podía participar. ¿En qué te puedo ayudar? Cuenta conmigo. ¿Necesitas un ride? Yo te doy. Si no puedo yo, buscamos quien te le dé la ride. Si necesitas esto, vamos a hacer qué podemos hacer. Y sabemos que estamos trabajando con el cuerpo de Cristo y podemos ayudarnos unos a otros. Esto es parte de la generosidad que hay en la iglesia. Generosidad de invertir tiempo y recursos a favor de otros. Esa es una generosidad, ¿sí? Dice aquí que se repartía cada uno según su necesidad. Según su necesidad. Cada quien sabía. ¿Sabes? A veces nos llegan personas que de alguna forma pues, están pasando por un tiempo difícil de enfermedad o que no tienen trabajo, cosas por el estilo, y entendemos y vemos hasta dónde podemos ayudar. Para un ejemplo es Pedro y Juan, que llegaron ahí a la Puerta Hermosa. Había un hombre lisiado y les pidió limosnas, y ni para las limosnas tenía Pedro y Juan. Y no lo dudo, no creo que exagera la Biblia, creo que sí era cierto, no tenían, porque soltaron sus redes, dejaron todo por seguir a Cristo. Y a veces el caminar con Cristo es como caminar al día con día en cosas así. Hay veces donde puedes hacerlo de esa manera, hay otras veces que puedes trabajar con sabiduría y prudencia, que si tienes lo tuyo, no vas a quitarle la sábana a Pedro para tapar a Pablo, sino que estás cuidando en algún momento dado tu patrimonio, tu familia y los tuyos. Pero si tienes algo para compartir, hazlo. Aquí muchas veces lo hemos dicho, hemos hasta profetizado que Dios va a bendecirte en tu negocio, Dios va a prosperarte, te va a sorprender, te va a rebasar tus expectativas de más de lo que tú percibías. Dios lo va a hacer y te va a bendecir, pero sabes que te va a bendecir para que tengas para ti, pero no te lo quedes todo, no te engolosines, sino entiende que Dios ya te bendijo. Ahora bendice. ¿Sí estamos entendiendo eso? Muchos se quedan, ay, mira cómo me bendijo Dios, y se lo quedan, pero no, esa es la oportunidad. Dios está viéndonos y dice, te bendije a ti, ahora ¿qué vas a hacer tú con tanta abundancia que te he dado a ti? Repártelo, compártelo. Pregunta, hay enfermos, hay gente que está apenas pagando la deuda en el hospital, no tiene ni con qué. Y ahí estamos nosotros, y volteamos para el otro lado, no, pues búscale por ahí, ¿verdad? Y no es así. Dios está poniéndonos la oportunidad para bendecirnos aún más. Wayne Myers tiene una frase que dice, yo vivo para dar. Y así se llama el libro, Vivir para Dar. Él vive para dar. Y ese es un ejemplo que nos dejó a todos nosotros. Entonces tenemos que aprender que la iglesia del primer siglo es una iglesia que era generosa, daba, aportaba. Llegaron a un extremo, los del siglo I, que empezaron a vender sus pertenencias y todo lo repartían y se quedaron como nada.
Y se cree de que ellos esperaban, de que ya venía Cristo. Entonces, como ya viene Cristo, pues de una vez vamos a vender todo, y se deshicieron de todo lo que tenían. Y de repente, pues no venía Cristo, y no venía Cristo, y no venía Cristo. Y como vendieron todo, y sus negocios y todo eso quedaron en la calle, porque lo hicieron muy precipitadamente en la carne. No consultaron bien. Y al momento donde les estaba pasando eso, entraron en una situación crítica, al punto que el apóstol Pablo tenía que juntar recursos de la iglesia de Corintio y de Acaya para traer los recursos a Jerusalén, porque había muchos que ya no tenían recursos. Había habido una mala administración. Entonces aquí hay una nota de precaución. Somos generosos, pero somos sabios administradores. ¿Estamos entendiendo eso? No dejas de ser generoso por ser un buen administrador. Tienes que ser un buen administrador. ¿Sí está claro eso? Entonces necesitamos poner el toque el punto de equilibrio en esto. Pero eso es una característica de la iglesia del primer siglo. Cada uno se apoyaba. Bien, la quinta cosa, la iglesia del primer siglo era sobrenatural. Y algo que siempre anhelamos aquí es subir de nivel para vivir en la dimensión sobrenatural. Esa experiencia sobrenatural nos mantiene en un nivel de fe tremendo. Y eso es lo que Cristo quiere, que su pueblo viva en esa dimensión. Necesitamos vivir en esa dimensión sobrenatural, porque cuando se vengan las situaciones complicadas, cuando vengan los diferentes problemas, cuando aparezca lo que tú quieras llamarle, persecución, el anticristo, lo que sea, la vida sobrenatural del creyente, como estamos acostumbrados a esa dimensión, venga lo que venga, sabemos que el Espíritu de Dios y Cristo se mueven en nuestras vidas. Es algo sobrenatural. Hace unos 2, 3 días, mi nieta, esta Ivana, tenía un periquito, se llamaba Charlie, un periquito así de colores, muy bonito. Ella lo compró hace 3 años y lo educó y le llamaba Charlie, Charlie, y le contestaba el pajarito. Yo tengo hasta fotos con el cotorro en la cabeza. Y hace unos días, pasando de una jaula a otro, al periquito, abrió la jaula, pero estaba la puerta abierta, y se le fue afuera. Y salió a buscarlo y andaba volando por ahí, Charlie, Charlie. El hombre andaba en 2 árboles aquí y allá, y se perdió. Y anduvieron ahí, perdió 1 día, 2 días, 3 días, y bien tristes los nietos ahí. Pues ya se fue el Charlie, que no sé qué. Y total, ella bien triste, y híjole, qué error cometí. Pero vamos a orar, y vamos a orar, y vamos a orar. Se pusieron a orar y a creerle al Señor. Total, salieron a las calles, iban caminando y gritando, Charlie, Charlie. Y no, una calle y otra calle, hasta que pasaron por una de esas calles y gritaban, Charlie. Y se oyó, contestó. Y dijo, ahí está. Y estaba dentro de una casa. Tocaron a la puerta y dijeron, oiga, ¿usted tiene aquí un periquito? ¿Por qué? Es que se nos perdió un periquito, así de colores y todo eso. Se llama Charlie. Y dijo, sí, lo encontré, pero no se lo voy a dar, es mío ahora. Vino aquí a mi casa y aquí se quedó y aquí se queda. Ay, señora, mire que por favor, no, lo siento mucho. Ya cayó aquí y aquí se queda. Y ¡pau! Salieron, no nos quieren dar el periquito. Pónganse a orar. Se pusieron a orar, ¿no? Total, se les ocurre la magnífica idea de llamarle a la policía. Oiga, pues no. Le llaman a la policía, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Se nos perdió un periquito y una señora se quedó con él y ahí lo tiene y no nos lo quiere dar. A ver, ¿dónde está? Total, fueron y llegaron. Y a ver, y total, salió la señora pues toda asustada, la patrulla allá afuera, ¿no? Venimos por un perico. Total, ahí está, ¿de qué se trata? No, pues es que viene el perico, se quedó en mi casa y es mío, que no sé qué. Pero el perico es, no, pues ¿cómo sé yo que es de ellos? Y decían, a ver, ¿cómo sabes? Charlie, es de ellos, vámonos. Le quitaron el perico, se lo devolvieron a los niños y santo remedio, ya lo tenían ahí en su jaulito otra vez al Charlie famoso, ¿no? Pero yo me digo, esos pequeños milagros son inolvidables. Es una vida sobrenatural. Poquito, pero hay algo ahí donde Dios está presente diciendo, quiero que te acuerdes de este milagrito porque voy a hacer cosas más grandes más adelante. Y esa es la vida sobrenatural de la iglesia. Dios ha hecho cosas sobrenaturales. Tú estás sentado en una silla que alguien la puso. Estamos en un terreno entre todos, hemos podido adquirir esto. Todo esto es un milagro y tú eres un milagro. Y esa es la vida sobrenatural.
que debemos de aprender a vivir en ella, porque te estás llevando algo para ti también. Tú vas a necesitar algún día milagros. Todos necesitamos un milagro, un evento sobrenatural, algo que nos suba de nivel en la fe. Y eso viene de parte de Dios. Pero Dios quiere que tú le creas y que vivas en ese nivel. ¿Sí? Seguimos con el número 6, ya estoy por terminar. La iglesia del primer siglo y amistad, una de sus características es que somos una iglesia compasiva y que sirve. Hay compasión. Compasión es lo mismo que Jesús dijo. Vio las multitudes como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellas. Se dio cuenta que estaban perdidos, que iban a perderse eternamente si no había quien llegara a tiempo a alcanzarlos. Compasivos. Jesús usó el ejemplo del buen samaritano, un hombre que no tenía por qué pararse, que tenía poco, pero no se lo gastó en él mismo. Era compasivo. Y esa compasión la usó Jesús como un ejemplo a estos religiosos que ni el sacerdote ayudó, ni el levita ayudó, todos pasaban por de largo. Pero que era samaritano, que era un despreciado, sin embargo, tenía algo que a los demás les hacía falta compasión. Y aquí es donde Cristo quiere que la iglesia sea una iglesia compasiva, que siente dolor por el pobre, por el enfermo, por la viuda, por los huérfanos, por la madre soltera, por los divorciados, los niños rechazados, que tiene compasión aún de los altivos, que se sienten la mamá de las gallinas ahí y no sabe que va rumbo al abismo. Y mirarlo y sentir compasión, porque sus días están contados y nadie sabe en qué momento va a pasar de este mundo a la eternidad. Tener compasión de todos. Si estamos, esa característica era lo que distinguía a la iglesia del primer siglo. Y también el servicio. Todos participaban en algo. Yo le doy gracias a Dios aquí porque tenemos diferentes ministerios donde todo el mundo está invitado. No hay un lugar que tú digas aquí, es que no, todo está ocupado. No está ocupado. Nomás asómate al mundo y te vas a dar cuenta la necesidad inmensa que hay. La necesidad de la gente. Hay necesidad. Y todos somos llamados a servir en algo. Allá en Puebla dicen, allá como dicen en Monterrey, el que tiene la carga. Así dijo, órale, hasta nos conocen, ¿verdad? Por el refrán que tenemos acá. Porque decimos, pues ahí el que tiene la carga, que trae con una visión, hoy vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, órale, vamos a hacerlo, tú lo haces. No, yo no vine a darle idea, no, lo vas a hacer tú, porque tuviste la carga y Dios te va a dar la capacidad para hacerlo y te vamos a ayudar y vamos a trabajar. Todos podemos y debemos participar en esto. Y concluyo con este último punto, que es para nosotros el del evangelismo. Es algo que cuando lo tenemos en nuestro corazón, es que somos una iglesia que evangeliza, somos una iglesia misionera, una iglesia que tenemos que buscar maneras y oportunidades para testificarle a la gente. El evangelio es poder de Dios, no es meramente un slogan. El evangelio tiene algo que da vida, es algo que da vida a la persona que oye y que cree. Produce algo adentro que lo salva cuando cree. Este es el evangelio. Escogieron a 7 meseros, hablando de servicio y compasión, para atender las mesas en el capítulo 6 de los Hechos. Y oraron por ellos, y ellos andaban sirviendo las mesas en cosas muy simples. Pero llegó un momento donde se desató una persecución terrible. Y muchas veces Dios permite eso cuando la iglesia está muy cómoda, sentada, viviendo nada más de historias. Y no vive de una actualidad. Y debemos de vivir una actualidad. La actualidad es tu momento, tu hoy. El reto que tienes ahorita. Yo no sé ni en qué estás batallando, cuáles son tus retos, pero todos tenemos algo aquí de lo que hemos hablado hoy. Tenemos parte. Tú tienes mucho que ver con esto. Y en el capítulo 8 de los Hechos, esos meseros que nomás servían a las mesas de estas
mujeres, había hebreas, había griegas y había chismorreo y estaban hasta divididos. Ellos estaban buscando la unidad y a través del servicio procuraban la unidad. ¿Sabes tú que servir también ayuda a la unidad? Es que hay que servir en la casa. Marido, lava platos. Joven, tiende tu cama. Servir produce unidad. Nos unimos. Y cuando estos meseros vivieron la persecución y vieron que uno de sus compañeros, Esteban, murió, en el capítulo 8 dice: y todos aquellos que salieron por la persecución predicaban el evangelio por donde quiera que iban. O sea, ellos sabían que era vital que la gente oyera que Cristo murió en la cruz y que Él resucitó. Ellos sabían que era vital, que no es algo negociable, que no es si te da la gana o no te da la gana, es indispensable. Si estás aquí es porque oíste el evangelio y has creído en el evangelio. Si viniste por primera vez, no te vayas sin haber recibido a Cristo, porque estás oyendo el evangelio, que Jesús murió por ti y por mí, que derramó su sangre, que Él es el Hijo de Dios, que fue sepultado y al tercer día resucitó físicamente, y luego que subió al cielo y está intercediendo por ti y por mí. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es Jesús. Él es el Salvador. Con Él te vas a encontrar algún día, cara a cara. Si tú crees en Él, dice: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. No morirá para siempre. Así es que este mensaje salva a mucha gente, está salvando, y esta es la comisión que todos tenemos, no nomás cierta gente, sino todos tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio, a que la gente oiga y crea. Habrá quienes creen y habrá quienes se rían, habrá quienes te manden a volar y habrá quienes te persigan o te maten por predicarles el evangelio. Pero tú cumple tu deber, tú cumple tu compromiso. Es un deber y un privilegio predicar el evangelio. Y de aquí salen a las naciones, de aquí se van. Sabes, tú me bendijo mucho que la mitad de los misioneros que han salido de Amistad de Puebla, que nos incluyen, la mitad son de aquí, de Amistad de Monterrey. Ellos tienen 40 años, nosotros apenas vamos a cumplir 19, y han salido de aquí misioneros. Y eso para nosotros es una gran bendición. Ojalá todas las iglesias prepararan gente y los lanzaran, que Dios les hablara a sus vidas para decir: Dios me llamó, voy a ir a predicar el evangelio a tal pueblo, a tal ciudad, a tal nación. Es una gran bendición. La iglesia del siglo I, la iglesia de Jerusalén y luego la de Antioquía, de ahí salían misioneros por todos lados. Empezaron a predicar el evangelio y en muy poco tiempo cundió. El evangelio alcanzó Europa y llegó hasta América y nos llegó hasta nosotros, porque hubo gente que entendía que parte de la savia de la iglesia del primer siglo era predicar el evangelio. Y por eso tú estás aquí hoy, por eso estoy yo aquí hoy, porque llegó alguien con el evangelio y lo escuchamos y le creímos y nos convirtió y nos sacó de las tinieblas a la luz. Esto es lo que hacemos. A esto nos dedicamos. Esta es nuestra primera profesión. No nomás a mí como pastor, esa es tu primera profesión. Es como decirle a un foco: tu deber es que alumbres. No es nomás que te quedes ahí como una bola redonda, sino que tú alumbres. Esa es tu misión. Lo mismo es para nosotros. Tu misión es alumbrar donde Dios te ha puesto. Amén. Vamos a orar. ¿Sí? Señor, te damos tantas gracias por llamarnos hijos tuyos por la fe en Cristo. Y Señor, gracias porque nos has incrustado en la vena principal de la iglesia del primer siglo, de la cual provenimos nosotros. Te doy gracias, Señor, por tu palabra bendita que nos has permitido leer y conocer, y yo te pido que continúes dando hambre de leer tu palabra a tu pueblo, que seamos cuidadosos todos de meditar en tu escritura diariamente, así como comemos
para el cuerpo, que todos comamos para el espíritu todos los días. Te doy gracias, Espíritu Santo, por llenarnos de tu poder, de tu amor, de tu gracia. Llénanos de ti, Dios, que el que esté vacío sea llenado, Padre. Que tenga la confianza de decirte: Padre, lléname de tu Espíritu Santo, y que tú respondes con tremendas cosas. Oramos por la unidad del cuerpo de Cristo, por el amor de Cristo que se derrame entre nosotros, que te amemos por encima de todo, que amemos a nuestro prójimo, que se amen los matrimonios, Padre. Los padres amen a los hijos y los hijos a los padres. Señor, que nos amemos como iglesia y como iglesias y como miembros del cuerpo de Cristo. Que tu amor cubre multitud de faltas y echas fuera miedo y fuera todo lo que es del diablo, porque tu amor es poderoso, Señor. Que seamos un pueblo generoso, que veamos la necesidad y sin que nadie nos diga qué tenemos que hacer, sabemos lo que tenemos que hacer y lo haremos con mucho gusto, y sabemos que tú nos vas a ayudar para ser de bendición. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, que seamos un pueblo que vive la dimensión sobrenatural, el milagro diario, no de historia pasada, sino del actual, milagros de hoy en la tarde, de mañana en la mañana, milagros continuos, que podemos movernos sobrenaturalmente y ver tu mano poderosa, y eso nos incrementa la fe y nos llevas más adelante, en el nombre de Jesús. Que seamos, Señor, un pueblo que está evangelizando, llevando el mensaje de salvación a todos los que están perdidos, familiares especialmente, de los de la casa, los que aún no te han confesado, los que no te creen, que hemos vivido rechazo. No importa, estamos dispuestos a seguir aguantando la burla y el vituperio por amor de Cristo, por amor de sus almas, para que no se pierda nadie. En el nombre de Jesús, gracias por los misioneros que han salido y los que van a salir, Padre. Gracias que este mundo desesperado que se está partiendo por la mitad, tu iglesia no está dormida como Jonás. Tu iglesia está suplicando y clamando como Pablo en medio de la tempestad. Dame la ciudad, Señor. Dame a México. Dame Japón. Dame las naciones, Señor. Concédenos, Padre. Concédenos esta generación, que no se pierda nadie, Señor. Así como Pablo oraba en medio de la tempestad, así nosotros también, Señor, en el nombre de Jesús. Y si hay alguien que nunca ha recibido a Cristo, yo quiero que ores conmigo. Recibe a Cristo ahorita. Si tú te estás resbalando en el pecado, es el tiempo de reconciliación. Vuelve a Cristo, no juegues con eso. Y yo quiero que ores conmigo esta oración. Invita a Cristo. Ya oíste el Evangelio, ahora recíbelo en tu corazón. Le puedes decir: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados y te doy gracias por lavarme con tu sangre preciosa y por borrarlos para siempre. Yo abro mi corazón y te pido que tu Espíritu Santo, Padre, venga a mi vida y me llenes de tu amor, me llenes de tu poder y me uses para la gloria tuya, que muchos se conviertan a ti. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén.